Hola a todos jóvenes, estamos con el arquitecto Manrique. Otra vez. Otra vez, dice. Estamos en Huehuetenango, Guatemala, para conocer ahora una casa muy especial. Platícanos, por favor, arquitecto. El 95% es construcción en adobe, madera, y la cubierta al final la tuvimos que hacer de lámina, de zinc. Originalmente la idea era ponerle la cubierta con paja, pero ya en un lugar como estos, aquí hay mucho cohete, mucha quema de cosas, entonces no hubiera tardado mucho la cubierta, pienso yo. Entonces tuvimos que cambiar el concepto de ella. Y ya se le puso lámina de zinc con una pendiente muy pequeña, y tuvimos que subir los muros a un poco más alto para que no se viera la cubierta. Y cuando ustedes puedan ver por dentro no se ve la cubierta. Y la idea era tener un poco abierto, pero aquí también por temas de delincuencia pues se tuvo que hacer esta cuestión en el frente. No van a creer que esto es con función de un arco maya, no, simple y llanamente para darle un poco de forma a la entrada peatonal. Del otro lado está todavía dispuse a hacer ambas puertas con madera. Y la techumbre de madera, ¿no? Bueno, Interesante, sí. la estructura también de la cubierta acá, ¿verdad? Lo que ven ustedes allá de cubierta, eso es lo que es la teja manil. Si no estoy mal, en México también existe. Esta teja manil es el nombre. Y esta consiste en planchas de madera de ciprés cortadas, que tiene que cortarse en época de luna cuarto menguante, cuando la savia del árbol baja. Y eso es lo que permite que se le corte, que sea fácil de corte. Y después hay que tenerla 24 horas entre agua para que podríamos decir, para que cure. Y ya con ese curado ya se coloca la plancha. La pendiente debe ser de 45%. 45%. Esta es solo una pequeña muestra, pero donde se ve mucho de este tipo de construcción es en la parte alta de los Cuchumatanes. Ahí era Qué belleza también la bugambilia, ¿eh? sí. Casi todo el frente, la idea fueron bugambilias. Te recibe. Y el remate es muy potente, ¿eh? El remate cuando abres la puerta, este volumen con la sustracción, es muy El interesante. impacto. Y no sé si quieres venir por acá. Con los jardines laterales. De este lado de la derecha, las cubiertas para los vehículos. Tristemente es verano y todo está seco. Tenemos el pozo. Así que también nos abastecemos. Y aquí está la idea del adobe, de los contrafuertes que decía. Ah, ok. ¿Los muros de adobe de qué ancho son? Este está hecho con un adobe que lo hicimos post-terremoto. Tiene 40 centímetros por 40 por 10 centímetros de ancho. 40 centímetros. 40 centímetros por 40. Y para el levantado, cada día se ponían un máximo de 6 hiladas de adobe. ¿Por qué? Para darle chance a secar y para que no, por el peso pudiera irse para alguna, perder su... Este tiene 45 años. ¿Y cómo es el aplanado? Este es una variante de texturizado grueso. Primero le dimos una capa de repello, se puede apreciar un poco en la reparación que se hizo en esta ventana que vemos, y después ya se le agregó con máquina de textura, se le agregó la textura para darle esa sensación de rugosidad. La combinación de la chimenea con ladrillo tayuyo. El ladrillo tayuyo es ladrillo lleno y es lo que se fabrica aquí en Huehuetenango. Excelente. ¿Y para que respire el muro de adobe es necesario aplanados con cal o puede ser mortero? Cualquier mortero, sí lo acepta. Me dicen, o sea, de a veces lo que había yo investigado y todo, que el máximo eran 20 años.
de que cambie, pero esta casa ya tiene 45 y los daños a los muros por caída de repello han sido muy, muy pocos. Qué bonito cómo se adapta la topografía a la casa. Exacto. Aquí también era mi esposa se llama Carmen y ahí en honor a ella está la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, que también es patrona de Huehuetenango. Ah, curiosidades de la vida. Entonces baja, se genera aquí un zaguán, ¿verdad? Un porche de acceso. Muy enmarcada la entrada de la casa. Muy bien. Alturas y medias aquí, Aquí ¿verdad? para sentir que esto le cae encima a uno. Ajá. Sí, porque aquí tienes 2,10 metros, ¿verdad? Sí, un poquito más, digo yo. Un poquito más. Esta sí es de concreto. Ok. Esta sí es una columna de concreto que la hice masiva, manteniendo casi la proporción del adobe. Muy interesante la proporción aquí. Toda esta masa. Es donde se ve Entonces tal vez allá adentro podemos ver mejor ya el concepto de en sí de la estructura, ¿verdad? Vamos. Ah, claro, porque aquí estamos viendo higuería de madera. Es el mismo ciprés. No, esto es pino. Todo es pino. Es pino. Todo es pino, sí. Por eso está un poco deteriorado, pero todo es pino. Okay. Todo es pino. Entonces, al ingreso, tenemos el baño para visitas. Ah, o sea, estamos en altura y media. Sí, aquí respetando la altura del área de garage. Adelante, si quieren. Ah, qué bonito este muro bajo. Este es de block. Ok. Porque detrás aquí hay un pequeño closet. En teoría, para dejar ropa, los sacos y todo de las visitas, ¿verdad? Ajá. Pero mejor ni lo abro porque es para guardar cualquier cosa. Excelente. Pero qué bonito te separa, ¿verdad? Te vestibula. Para vestibular esa fue la idea. Aquí tenemos la sala. Y de la parte de atrás de ese muro, aquí tengo yo mi bar. Ah, ¿verdad? Entonces. Se hace la cantinita. Genial. Y aquí sí, estos sí son los muros de adobe. Estos también es de adobe. Y el acabado aquí le llamamos chorreado. ¿En qué consiste? Que entre adobe y adobe la mezcla se le agrega más. Al apacharlo, entonces sale la mezcla y ya después ya le aplicamos el acabado. Aquí solo le salió la mezcla y ya le echamos la textura. Ok. Y con chimenea, ¿verdad? Por el frío. Sí llega a ser mucho frío acá. Últimamente no tanto, ya casi no la usamos. Ya ha ido bajando. Qué buenas horas. Tamayos de repente parecen, ¿verdad? Quisiera tener uno, pero el que ves acá enfrente, este es el papá de mi esposa, mi suegro, Sí, muy que bien. es Roberto González Goyri, es uno de los pintores y escultores más importantes que ha tenido Guatemala. La fachada del Banco de Guatemala Es de él. es trabajo de él en el IX. La fachada del crédito hipotecario ha trabajado mucha escultura bajo relieves en esas construcciones. Tiene mucha obra. Y esta ya es una obra de sus últimos años. Es parte del legado que quiso dejar a Guatemala, basados en los poemas de un poeta también muy, muy bueno a nivel nacional de Guatemala, internacional, Acabal, de apellido Acabal, originario de Momostenango, Qué belleza. Totonicapán. Aquí tengo obras de variados. Este es el libro sobre Roberto González Goyri. Sí. Qué belleza, ¿eh? Ajá, sí, es el sentido figurativo abstracto. O sea, él es el autor de esos grabados que están en los edificios del centro de Guatemala. Sí, en el Hechos de concreto. Sí, en el Banco de Guatemala. Quiero ver si está aquí Están buenísimos. Sí. Esos. Qué locura. El mural del Banco de Guatemala, el crédito hipotecario nacional, y esto es en el IX. Oh, son una genialidad. Sí, es todo el trabajo de él. Esas esculturas.
el Tecunumán, que está allá cerca del aeropuerto internacional. No, pues es Es un parte. genio. La verdad que sí. Humilde como no tiene idea. Sí, te creo. Ujú. Ve qué bonitos colores. Sí, no, el color. Ese es su autorretrato. Aquí es un poco de la historia ¿Está de vivo él. todavía él? No, ya falleció hace como 14 años. Mi suegra es la que sí está viva. Salud. Ah, fíjense esto, jóvenes. Aquí hay un juego en sección importante. O sea, el terreno todo subía bastante. Así era aquí, digamos, ¿no? Entonces ya empecé yo a manejar mis... Los niveles. Aquí van donde subimos al comedor. Qué buen espacio. Ah, se genera un patio. También. Qué genial. Fíjense, aquí hay. Por eso tenemos altura y media, ¿verdad? Ajá, exacto. Esto me recuerda. Aquí ves el cambio. Me recuerda a Fernando Tábora. Entonces, todas las duelas de la losa son pino. Son pino. Este también es pino. Este también es pino. Y originalmente el piso de la sala y el del comedor eran tablones como este. Ok. Pero con el tiempo y todo, que no se le dio un poco el cuidado. Pero más que el cuidado, fue que un día aquí no había tanta habitación, tantas residencias a la par, ni tanta. Entonces resultaron 2 culebras. ¿En serio? En serio, aquí adentro. Entonces digo, mi señora, quite todo eso. Se acabó el Se piso de acabó, madera. se acabó el concepto. Qué loco encontrarte unas culebras en tu casa. Sí, sí debe de ser un día memorable. Sí. Sí. Cada vez se movió, no sé si lo Sí, no, así está. Es el área de comedor. Van a salir los latidos del perro cuando te vean. Aquí se compacta otra vez. Exacto. Aquí ya tomamos un mismo nivel. Ok. Qué bonito se siente esa relación. Y este patio, ¿verdad? El patio es cubierto. No, Es abierto. solo está tapado con sarán para mantener que haya, y se mantiene con agua de lluvia básicamente. Un poquito la idea de las casas antiguas que giraban alrededor de un patio que siempre me... Ah, ok. Ya entendí. Solamente es una tela. Sí, es una tela plástica. Súper interesante. Sí, y aquí cae agua de lluvia, ¿verdad? Exacto. Se siente muy fresca la casa. Esa es la gran bendición del adobe, diría yo, el gran mérito que tiene el adobe. Y aquí a las 2 de la tarde, que está a su plenitud el calor, aquí adentro es fresquísimo. Es fresco. Los contrafuertes que veíamos, ¿verdad? Son estos, ¿sí? Lo ves aquí. Pues, eso sí, el volumen tiene que ser, por ejemplo, aquí, 40 centímetros para acá, 40 para acá. Aquí tendría que ser en la otra parte, pero yo tengo otros más fáciles para que se vea bien cuál es por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo 40, de aquí hay que darle 40, aquí se ven los 40, y aquí tenemos 40 y un poquito más, pero 40, y 40 para afuera. Prácticamente estás hablando de una columna de 1,20. ¿Verdad? Sí. 1,20 por 1,20, ¿verdad? De puro adobe. Sí. Y eso es lo que evita que pudiera haber fracturas en las esquinas, ¿verdad? Y la otra que me decías es que los ladrillos están intercalados, ¿verdad? También, para esto ya se tiene que hacer molde para ladrillos de 40 por 40 y otro molde para ladrillos de la mitad, 40 por 20, ¿verdad? Entonces, para ir haciendo el amarre. Entonces, los de 20 son muy útiles aquí, porque aquí, por ejemplo, de esto viene 40, después viene un bloque de 20 y ahí va el otro de 40 y allá sale el otro de 40 y el de 20, entonces 40 más 40, 80 más 2 de 20, el 1,20 que se necesita para contrafuerte, ¿verdad? Y después cambia, ¿verdad? Se alterna 20, 40, 20, 40 y 20. Después, entonces son 3 juegos en la colocación del adobe. Súper interesante. Es entretenido, ¿verdad? Sí. Y también la otra cosa, que ya el adobe
Eso obviamente es, pongamos, esta casa tiene aproximadamente 580 metros cuadrados de construcción. Ok. Y si juntara todo el adobe y lo pusiera todo a la misma altura de 260 de la casa, son 180 metros cuadrados de lo que ocupa de terreno. Si te das cuenta, en un lote de 10 por 20, que es lo tradicional, Está muy difícil, ¿verdad? está muy difícil ya. Ya esto es para espacios amplios. Por eso se deja de usar también poco a poco. Poco a poco, o sea, sí, o sea, ya lo usa alguien que tenga espacios grandes y le guste y confíe. Y confíe. Y confíe en el adobe, sí. Porque se puede confinar en marcos de concreto también el adobe, ¿no? Sí, pero en el tema del adobe, acuérdate que el concreto con el barro no pega. Ujú. Entonces hay que hacer el marco, digamos, de concreto y después combinarlo con ladrillo. Ok. Porque el barro del ladrillo pega con el concreto y también pega con el adobe. Porque Ok. si no, después lo que dejamos pues es una simple portería o cualquier situación de que quisiéramos y de ahí no es que se caiga ni es que se despegue, pero lo primero que aparece es la grieta cabal donde está la unión del adobe, Claro. ¿verdad? Con el concreto cuando no se hace. Eso no lo respeta nadie, casi nadie, ¿verdad? Eso ya solo Yo aquí en Huehuetenango tengo 6 obras, aquí a la vecindad. Ujú. Está un monasterio de hermanas clarisas, bueno, la iglesia ha sido construida, es octogonal con estructura de metal, Ujú. en block, ya más tradicional, pero lo que sí es del monasterio, todo es en En adobe. adobe, son 2.500 metros cuadrados de construcción. Interesantísimo. Sería ir a conocerlo, ¿eh? Sí, no, necesitas tiempo. ¿Quieres pasar acá? Sí, claro. Aquí, ¿Qué tenemos? ¿Cocina? aquí la cocina, sí. Pequeño lobo ahí. Aquí está la cocina. Muy bonito. Ahorita estamos ya listos en... Ya va a ser la hora de la comida. No, remodelar toda la cocina. Y de este lado, bueno, son Aquí las están cenas. aquí ya es por la misma. Quiero comentarles, porque el público lo sabe, que aquí con mi esposa tenemos 7 hijos. Y la casa fue planificada para 4. Ok. Entonces, si ven así llenos y todo, es precisamente porque este que está acá era la habitación para visitas, ¿verdad? Ok. Que esta era la habitación para visitas que tiene su baño aquí a la par. Aquí sí usamos la ducha de electricidad de esas. La eléctrica. Lorenzetti, sí. Ajá. Aquí básicamente rápido. Ok. Pues el área de visitas. Esto de acá, inicialmente había muro. Y de aquí para aquel lado era la habitación para la señora que nos ayuda de servicio. De acuerdo. Y tuvimos que abrir este muro, porque de este muro para allá está el baño que tenía ella. Ok. Y convertir esto en dormitorio de uno de mis hijos. Y aquí también. Y este es el otro. Y ahora también es un resto de chunches ahí que da vergüenza presentarlo, ¿verdad? Pero la habitación original es esta, De este ¿verdad? lado. Es esta, pues, ¿verdad? Es esta que para 2 camas. En Ok. teoría aquí eran los 2 varones que íbamos a tener, con su closet, la ventana con sus medidas que dentro del adobe de mínimo 1 metro por 1,20, esta tienen 1,20 por 1,20. Ok. Más grandes ya se corre el riesgo de debilitar el muro. Ok. 1,20 ¿Verdad? por 1,20. Sí, ajá. Entonces ya se puede hacer lo que platicábamos en el comedor, ya ponerle una subcolumna o una subcostilla o algo, pero ya implica ese otro tipo de trabajo. Claro. Y como es dormitorio, Sí. ¿verdad? Entonces no. No lo Y meritaba. aquí ya está preparado para mi hija y su esposo y el nieto que viene Cuando ahora viene. para Semana Santa. Ah, ya vienen, claro. Sí. Ahora aquí está el cambio de altura, pero Qué no bonito. como de comedor a sala, sino en dos, Ah, en son dos, dos son dos niveles. en 2 movimientos. En Sí. 2 movimientos. Ujú. Qué bonita secuencia. Sí. Se hace un movimiento Aquí está el baño este es el baño para estos 2 habitaciones. Esta es espejo con la otra, ¿verdad? Prácticamente igual. Si quieres entrar y si no Claro, problema. hacerle Es la vista. prácticamente igual con su
con su closet y todo. Están de buen tamaño, ¿verdad? ¿Qué me dirán? Sí, 4 por 5. 4 por 5. Está muy bien. Sí, aquí es una casa grande, como te mencioné. No tiene, si te das cuenta, no tiene lujos de ninguna especie, ni en habitación. Lo que sí es espacios amplios. Espacios amplios. Ese es el verdadero lujo. Sí, ese es el lujo, correcto. Mi suegro son los dibujos que hizo para las tarjetas de invitación de las primeras comuniones de los nietos. Qué bonito. ¿Verdad? Aquí está. Esto está muy bien. ¿Qué dimensión tendrá el patio de ancho? ¿Como El un patio 50? Tiene 5 metros acá. Ajá. Y tiene como 250, 280 de ancho. De ancho, 280, claro. Ok. Y de este lado tenemos la habitación principal, me imagino. Aquí está la habitación principal. Aquí está que mantiene el mismo concepto de las otras habitaciones. Puedes pasar, no hay pena. Ok. ¿Verdad? Muy Aquí generoso el espacio. este sí tiene 7 metros por 5. 7 por 5. 7 por 5. Ok. Esta era una especie de salita familiar que la idea era inicialmente convertirlo en un módulo de gradas y yo quería hacer una habitación aquí encima. Me iba a correr ese riesgo. Ya iba a ser escaleras. Pero ya no cambiamos. Entonces inicialmente fue una salita familiar. Siguieron viniendo hijos. Se convirtió en otra recámara. Este es el estudio. Estudio. Pasa adelante. Aquí es porque aquí hay algo que quiero que mires. La colección de aviones. Ujú. ¿De qué años? Aeromodelismo. Es de diferentes tiempos. Es aeromodelismo estático. Desde 2000, desde los años... A los 14 años empecé mi colección. ¿Cuántos son? Ahorita tengo 270. Esto es lo que me sirve para catarsis. Claro, aquí liberas, ¿verdad? Sí. Todo el estrés. ¿Y sigue dibujando, arquitecto? Sigo a mano. Y a mano. Sí, a mano y eso se lo paso yo ya le paso todo al dibujante y ya de ahí porque yo todavía me cuesta dibujarlo. Lo hago, pero sí siempre hago mis detalles y todo a mano. Excelente. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza? Pues tenemos muchas. Aquí están todas mis escuadras, todo, tinta, mis rapidoras, todo de lo más sencillo y simple que hay actualmente. Excelente. Pero siempre tengo mi compu ahí, pero ahí va despacito. Aquí sí puede hacerlo rapidísimo. Aquí le gano a la compu, sí. De acuerdo. Es el desorden de casa. El taller, fundamental. Este es el lujo, ¿verdad? Pero es un reconocimiento a nivel de Occidente que hicieron Y ahí termino. Arquitecto, pues ha sido realmente un honor conocer su casa. Por favor, otra vez, compártenos las redes sociales para que los puedan Otra vez, contactar. sí, perfectamente. Mi número telefónico, 5966-9231. Correo electrónico, M14 Saenz, mi apellido, SAENZ, @hotmail.com. Y también en Facebook, como Diseños Especiales. Arquitecto, siempre es un gusto conocer su arquitectura y esperemos seguirla descubriendo más adelante. Poco a poco. Poco a poco. Muchísimas gracias. Ojalá que podamos verte de nuevo por estos rumbos. Cuenta con eso. Ujú. Si tenemos vida, aquí estaremos. Cota Paredes, adelante. Bueno, ha sido un placer. Nos veremos muy pronto, Aquí esperemos. Dios quiera. Ya nos vamos, jóvenes. La casa de un arquitecto. Cota Paredes, adelante.